Dicen que el silencio es incómodo, pero solo para los débiles, porque quien no soporta el silencio, tampoco soporta su propia mente, y quien no puede callar, termina traicionándose con sus propias palabras. Vivimos en una era donde todos quieren ser escuchados, donde las voces se amontonan y las palabras pierden su valor. Hablar demasiado se ha convertido en una epidemia moderna, una forma de debilidad disfrazada de confianza. Pero Maquiavelo sabía algo que la mayoría ha olvidado. El silencio no es vacío, es poder contenido. Tú lo has visto. En una conversación, hay quienes dominan con su voz, y hay quienes dominan con su silencio. El que calla no siempre es débil. A veces, el que calla está observando, midiendo, analizando. Mientras el otro habla sin control, revelando más de lo que debería, el silencioso ya ha ganado. Nunca reveles todo lo que piensas. Maquiavelo, porque el que revela demasiado se vuelve predecible, y lo predecible es manipulable. El que habla sin pensar deja rastros, abre puertas a su mente, expone sus debilidades, sus deseos, sus miedos. Y el que escucha, el que calla, aprende a controlar. ¿Alguna vez has sentido que alguien sabía más de ti de lo que tú sabías de él? No fue casualidad, fue estrategia. El exceso de palabras es el enemigo de la estrategia. Cada palabra que pronuncias es una moneda de poder que entregas. Cada secreto, cada opinión, cada emoción revelada sin control, es una ficha que pierdes en el tablero de la vida. Maquiavelo comprendió que en la política, en la guerra y en las relaciones humanas, la información es poder. Y quien controla la información, controla el resultado. Por eso el silencio no es pasividad, es cálculo. Es la herramienta del que no necesita demostrar nada, porque ya lo entiende todo. Piensa en ello. Los líderes más temidos no son los que hablan más fuerte, son los que hablan cuando es necesario, y solo lo justo. Sus palabras pesan porque son raras. Cada frase tiene el peso del oro, porque no se derrocha. Hay un tipo de persona que siempre habla. Habla para llenar el vacío, para sentirse importante, para llamar la atención. Pero no se da cuenta de que cuanto más habla, menos valor tienen sus palabras. El ruido constante ahoga el misterio. Y sin misterio, no hay poder. El misterio es magnético. El silencio crea curiosidad. Y la curiosidad genera influencia. Cuando hablas menos, los demás imaginan más. Y lo que imaginan siempre es más poderoso que la realidad. El silencio te vuelve impredecible. Y lo impredecible es aterrador. El que no puede ser leído no puede ser manipulado. Por eso, cuando Maquiavelo escribió El Príncipe, no hablaba solo de gobernar reinos. Hablaba de gobernarte a ti mismo, de aprender cuándo callar, cuándo observar y cuándo actuar. Cada palabra que pronuncias puede ser usada en tu contra. ¿Estás seguro de querer seguir hablando? El silencio en realidad es una forma de poder psicológico. Cuando tú hablas menos, los demás se sienten incómodos, intentan llenar el vacío con palabras, y en ese intento se rebelan. Tú observas, analizas, tomas nota. Y cuando llega tu turno de hablar, ya sabes exactamente qué decir y cómo decirlo. Esa es la diferencia entre quien reacciona y quien controla. El que habla demasiado reacciona a todo. El que calla, observa el mapa completo. Y cuando se mueve, lo hace con precisión quirúrgica. Maquiavelo no veía el silencio como timidez. Lo veía como una forma de camuflaje. En política, decía, el príncipe no debe revelar sus verdaderas intenciones. Debe hablar solo lo suficiente para mantener el control de la percepción. Porque el silencio es la herramienta más elegante del disimulo. Y el disimulo es el corazón del poder. Si la gente no sabe qué piensas, no puede anticiparte. Y si no puede anticiparte, no puede detenerte. Por eso los hombres poderosos son enigmáticos. Nunca sabes si están de acuerdo contigo, si te apoyan o si te observan. Esa incertidumbre es su escudo. En un mundo donde todos gritan, el que calla se convierte en un eco imposible de ignorar. Y sin embargo, hablar demasiado no solo destruye tu poder, también destruye tu energía, tu magnetismo, tu presencia. Las personas que hablan sin pausa agotan a los demás. Pierden respeto, pierden autoridad. Y lo más trágico, pierden la atención. Porque cuando todo se dice, nada importa.
La atención humana es limitada. Cuando hablas, estás consumiendo el recurso más valioso que existe, el tiempo de los demás. Y cuando ese tiempo no se usa con precisión, te vuelves irrelevante. El silencio, en cambio, concentra la atención. Hace que los demás se inclinen hacia ti, esperando cada palabra. Tu voz se vuelve un evento, no un ruido más. No necesitas hablar para dominar una habitación. Necesitas presencia, y presencia nace del silencio. El silencio es una forma de automaestría. Dominar el silencio es dominar tus impulsos, y dominar tus impulsos es dominar tu destino. Hablar demasiado es un acto de ansiedad, una forma inconsciente de buscar validación. El silencio, en cambio, nace de la seguridad interna, de saber que no necesitas convencer a nadie de quién eres. El que sabe quién es, no grita. No necesita demostrarlo. Su energía habla por él. En las cortes del Renacimiento, donde Maquiavelo observó el juego del poder, los hombres más astutos no eran los más elocuentes. Eran los que sabían cuándo callar, cuándo asentir y cuándo hablar una sola frase que podía cambiar el curso de la conversación. Una palabra puede construir un reino, una palabra puede destruirlo. Por eso el sabio elige cada palabra como si fuera un arma. Tu boca puede ser tu peor traición, y ni siquiera lo notarás hasta que sea demasiado tarde. Hablar demasiado te vuelve transparente. Los demás aprenden a leer tus emociones, tus creencias, tus límites. Empiezan a entender cómo manipularte, y cuando eso sucede, pierdes poder, incluso sin darte cuenta. El silencio te da el control de la narrativa. Tú decides qué información existe y qué no. Eres el editor de la realidad ajena. Quien domina su lengua, domina su destino. Porque el poder no se demuestra hablando, se demuestra no necesitando hablar. Hay una verdad que muy pocos aceptan. La mayoría de las personas hablan para sentirse seguras. Las palabras se convierten en una muralla contra el miedo. Miedo al juicio, miedo al rechazo, miedo al vacío. Pero el silencio es lo contrario del miedo. Es mirar el abismo sin pestañear, y por eso tan pocos lo soportan. Porque en el silencio no hay máscaras. En el silencio todo se revela. Cuando aprendes a callar, comienzas a escuchar lo que los demás no saben decir. El silencio no es simplemente ausencia de sonido. Es una declaración de poder. Es una forma de presencia que dice: no necesito llenar el espacio para dominarlo. Cuando tú hablas menos, obligas al otro a llenar el vacío. Y en ese vacío se expone. Cada palabra que pronuncia te da información. Sus emociones, sus motivaciones, sus debilidades. Tú en cambio permaneces firme observando, sin esfuerzo. Te conviertes en el eje invisible que sostiene la conversación. El silencio te convierte en un espejo, y frente a un espejo todos se revelan. Escuchar no es oír. Escuchar es analizar. Es leer entre líneas. Descifrar lo que no se dice. Interpretar los silencios ajenos. La mayoría escucha solo para responder. El maquiavélico escucha para comprender, y luego para decidir si vale la pena responder. Cuando no reaccionas de inmediato, el otro se descoloca. Está acostumbrado a la inmediatez, al ruido constante. Tu silencio lo obliga a pensar en lo que acaba de decir. A veces incluso a corregirse. Y en ese pequeño instante de incertidumbre, el control cambia de manos. En el juego psicológico del poder, el silencio es el movimiento más ruidoso. Cuando tú dominas el silencio, dominas el ritmo de toda interacción. El otro comienza a adaptarse a ti. Habla más rápido, ríe más fuerte, intenta llenar el aire. Tú, mientras tanto, sigues imperturbable, casi inmóvil. Y sin darte cuenta, se somete a tu energía. Eso es lo que los antiguos cortesanos sabían. El silencio impone respeto. La calma aterra a los impulsivos. Y el autocontrol inspira obediencia. Los que hablan demasiado creen que su voz los protege, pero en realidad los encadena. Cada palabra es una pista. Cada emoción revelada es un punto débil. El hablador constante no solo se expone, también se desgasta, porque hablar es una forma de dispersión. Tu energía se divide entre lo que dices, lo que sientes y lo que intentas demostrar. Y cuando hablas sin estrategia, pierdes foco, pierdes magnetismo. El silencio, en cambio, concentra tu energía. La guarda, la afila, la transforma en presencia. Por eso los que saben callar parecen más fuertes. No porque lo sean necesariamente, sino porque han aprendido a contener su poder. El silencio no te hace invisible, te hace impredecible. Y lo impredecible siempre domina lo común. Hablar demasiado también destruye tu autoridad. Cuando alguien habla sin parar, su discurso pierde estructura, coherencia, peso. Las palabras se diluyen, y con ellas el respeto. ¿Has notado que los líderes más carismáticos no hablan mucho?
Dicen una frase, y el silencio posterior vale más que todo un discurso, porque la pausa crea expectación, y la expectación es el territorio del poder. En psicología eso se llama principio de escasez. Lo escaso genera valor. Por eso las palabras del que calla son joyas, y las del que habla sin control son ruido. Maquiavelo no creía en el caos, creía en el cálculo, y el silencio es el instrumento más preciso del cálculo emocional. Cuando alguien intenta provocarte, discutir o manipularte, tu reacción natural es defenderte, responder, justificarte. Pero cada respuesta es una cuerda que el otro usa para controlarte. Si aprendes a quedarte en silencio, desarmas a tu enemigo sin tocarlo, porque el manipulador necesita reacción para existir, y tú al negársela lo anulas. En psicología moderna esto se llama control de estímulo. Decidir conscientemente cuándo reaccionar y cuándo no. El silencio se convierte así en un muro invisible, un muro que detiene la energía del otro y la refleja de vuelta. A veces el golpe más poderoso es no responder. Cuando te mantienes en silencio, la mente del otro comienza a inventar significados. ¿Estará enojado? ¿Desinteresado? ¿Planeando algo? Esa duda es poder, porque el cerebro humano odia la incertidumbre. Necesita respuestas, necesita control. Y cuando no se las das, el control se rompe. Ahora el otro piensa en ti más de lo que tú piensas en él. Eso es influencia. Eso es dominio mental. Maquiavelo decía, es más seguro ser temido que amado si no puedes ser ambas cosas. Y el misterio genera temor, porque el misterio es imprevisibilidad, y nadie puede controlar lo que no comprende. En la política, el misterio se traduce en respeto. En las relaciones se traduce en atracción. En la guerra psicológica, se traduce en ventaja. Por eso, hablar demasiado mata el misterio, y al matar el misterio matas tu poder. Hay una razón por la que los hombres más atractivos, intelectual, emocional o físicamente, no son los más habladores. Son los que saben cuándo hablar, y cuándo dejar que el silencio haga su trabajo, porque el silencio crea deseo, el deseo de saber más. Y ese deseo es lo que te hace inolvidable. Cuando callas, los demás empiezan a imaginarte, y lo que imaginan siempre es más poderoso que la realidad. En el silencio, se construyen leyendas. El que no se explica, se mitifica. El que no se defiende parece invulnerable, y el que no necesita ser entendido, se convierte en un misterio. La historia está llena de líderes, estrategas y visionarios que comprendieron este principio, desde Maquiavelo hasta Napoleón, desde Sun Tzu hasta Steve Jobs. Todos ellos sabían que la palabra pierde fuerza cuando no está medida, y que el silencio bien usado puede mover ejércitos. Muchos confunden el silencio con debilidad. Piensan que callar es ceder, pero no. El silencio no es sumisión, es elección. Es el acto consciente de no entregarle tu energía al caos. Es observar el campo antes de mover la pieza. Es el intervalo entre la intención y el impacto. El silencio no significa que no tengas respuesta. Significa que eliges cuándo y cómo darla. Y eso es poder puro. El que sabe cuándo hablar, nunca necesita gritar. Hablar menos no significa desconectarte. Significa escuchar con inteligencia. Observar con precisión y actuar con intención. Cada palabra que eliges se convierte en una flecha. Y solo un tonto dispara sin apuntar. Maquiavelo lo entendió siglos antes de que existiera la psicología moderna. El que domina sus palabras domina su entorno. Y el que domina su entorno se vuelve invencible. ¿Cómo volverte un maestro del silencio? Observa antes de responder. No te precipites a llenar el vacío. Espera. Mira lo que los demás revelan en su necesidad de hablar. Usa las pausas. Antes de responder, respira. El silencio breve genera tensión, y la tensión mantiene el control en tus manos. Habla con propósito. Cada palabra debe tener peso. Si no agrega valor o poder, no la digas. Controla tu tono. El silencio no es solo ausencia de palabras, también es calma interna. Si tu energía es tranquila, dominarás incluso hablando poco. Aprende a disfrutar el silencio. Quien encuentra paz en el silencio se vuelve impenetrable. El silencio no es solo una táctica, es una filosofía de poder, un lenguaje que solo los fuertes entienden y que los débiles temen, porque el silencio no busca aprobación, no pide permiso, no necesita ser comprendido. El silencio existe por sí mismo, y quien lo domina deja de ser una hoja arrastrada por las corrientes de las palabras ajenas. Hablar te hace visible, pero el silencio te hace peligroso. Piensa en los grandes estrategas, en los líderes que parecían mover los hilos del mundo sin decir casi nada. Su poder no estaba en su voz, sino en su control absoluto de cuándo usarla. Un silencio bien colocado puede ser más devastador que 1000 discursos, porque el silencio, cuando viene del autocontrol, tiene un peso que las palabras jamás alcanzan. En el amor,
En la amistad, en el trabajo, el que habla menos suele tener más poder emocional. ¿Por qué? Porque el silencio crea incertidumbre, y la incertidumbre es la raíz del deseo. Cuando tú no respondes inmediatamente, cuando no explicas cada emoción, cuando no llenas cada silencio con justificaciones, la otra persona se ve obligada a pensar, y pensar es lo que más poder te da. Porque mientras el otro piensa en ti, tú conservas energía. Mientras el otro busca respuestas, tú mantienes el control del guión. El silencio te da espacio psicológico, te separa de la necesidad de complacer, te libera del impulso de reaccionar, y en ese espacio, recuperas tu poder. Cada vez que respondes sin pensar, entregas una parte de ti. Cada vez que callas con intención, la recuperas. Maquiavelo escribió: el sabio hace al instante lo que el tonto hace al final. Callar no significa retraso, significa cálculo. Esperar el momento exacto para que tus palabras, pocas, precisas, inevitables, golpeen con la fuerza de la verdad. Por eso, los grandes manipuladores no gritan. Sus silencios son sus discursos, su calma, su arma. En psicología moderna, esto se entiende como tolerancia al silencio. La capacidad de mantener la calma mientras el otro se descompone. El que domina el silencio emocional, domina el campo de batalla invisible de las relaciones. En las salas de negociación, los líderes más inteligentes usan el silencio como un cuchillo invisible. Después de decir algo importante, se quedan en silencio. No completan sus frases. Esperan. Y el silencio hace el resto. Porque el silencio obliga a los demás a llenar el vacío, a revelar más información, a mostrar sus intenciones. Los que no toleran el silencio hablan más. Y se traicionan. El líder maquiavélico entiende esto. Cada palabra innecesaria debilita su autoridad. Mientras más habla, más se arriesga. Mientras menos habla, más proyecta. El respeto nace del misterio, y el misterio solo existe en la ausencia. Por eso los líderes no se explican, se entienden. No piden atención, la imponen. Hay otra razón por la que hablar demasiado es peligroso. Cada palabra que dices refuerza una versión de ti. Y cuando hablas sin pensar, creas versiones de ti que no controlas. Pero cuando callas, te escuchas a ti mismo. El silencio te obliga a enfrentarte a tu mente, a ver tus pensamientos, tus deseos, tus miedos, y solo quien enfrenta su mente puede gobernarla. El silencio te devuelve a la fuente de tu poder, la conciencia, porque cuando no hablas, escuchas, y cuando escuchas, comprendes. Por eso los sabios buscan el silencio no porque odian al mundo, sino porque en el silencio, el mundo finalmente se ordena. El ruido te distrae del mundo, el silencio te revela a ti mismo. Calla, observa, domina, porque mientras los demás hablan sin pensar, tú en tu silencio ya has ganado.